Bienvenidos. Nuevamente queremos dar la cordial bienvenida a todos ustedes que nos acompañan por este medio, así también en el Facebook institucional. Hoy para seguir hablando acerca del patrimonio arqueológico de Tiwanaku. En ese entendido, quiero hoy hacer la presentación de uno de los expositores que también ha trabajado muchísimo allá en Tiwanaku y por ende la investigación en el ámbito iconográfico. En ese marco quiero, permítanme hacer la presentación del arqueólogo Roberto Carlos Hidalgo Rocabato. Él es licenciado en Arqueología de la Universidad Mayor de San Andrés. Es especialista en gestión cultural con cursos enfocados en la antropología forense y paleografía. Asimismo, él tiene una vasta experiencia, ha dirigido varias consultorías arqueológicas en las diferentes zonas del país, tanto de la parte altiplánica como también en el oriente boliviano. Asimismo, también ha dirigido proyectos de investigación en Tiwanaku, por ejemplo, en el templo de Pumapunku, en la gestión 2012. Por otro lado, también el mismo Tiwanaku ha trabajado con proyectos de conservación en los depósitos de materia cultural en las gestiones 2013-2014. Y finalmente fue coordinador de los proyectos Cantarita y Quericala en la gestión 2014. En este marco, te damos la bienvenida, estimado Roberto, para poder seguir hablando de esta semana que nosotros hemos programado sobre lo que es la iconografía del patrimonio arqueológico de Tiwanaku. Sin más, tanto la audiencia en la plataforma institucional como también en el grupo, te damos la bienvenida y adelante, estimado Roberto. Muchísimas gracias, Julio. Me siento muy honrado de poder participar en esta serie de ponencias organizadas por el CIAT. Es para mí un gran honor poder participar acá junto con tantos disertantes de la talla del doctor Sergio Chávez, el doctor Cuinet y tantos otros que han hecho sus aportes hacia la arqueología de Tiwanaku. Bueno, ya para dar inicio, voy a presentar la ponencia que he preparado el día de hoy. Bueno, el tema que voy a presentar está titulado como el decapitador venado en la iconografía de Tiwanaku. Es importante destacar que esta ponencia fue presentada en la revista Arqueología Boliviana en el año 2018, en el número 4, y es autoría mía conjuntamente con el licenciado David Trigo, el cual expuso también en esta serie de conferencias hace 2 días. Para dar paso a la explicación, es importante mencionar cuál es el marco geográfico en el cual nos estamos enmarcando. Y para eso es necesario mencionar que Tiwanaku se encuentra en cercanías del lago Titicaca, en lo que se viene a denominar el área centro-sur andina. La cultura Tiwanaku como tal tuvo una gran expansión e influencia en la zona de Perú, en Moquegua, en el norte chileno y también en los valles de Cochabamba. La cronología que vamos a ver el día de hoy principalmente está enmarcada en lo que es el horizonte medio, ¿no? Como ya muchos sabrán, abarca del 450 al 1000 después de Cristo. Y no solo de Tiwanaku, también de la cultura wari vamos a poder ver hoy algunos ejemplos, la cual tiene una periodificación entre el 650 al 900, de acuerdo a algunos autores. Para empezar, quisiera hacer referencia a las fuentes etnohistóricas. Por ejemplo, uno de los cronistas, José de Arriaga, en 1621, nos mencionaba respecto a algunas danzas y ritualidades que se hacían en el Perú. Por ejemplo, él menciona que los indígenas acababan de beber, bailan, cantan, danzan. Las mujeres tocan unos tambores, otros cantan, otros responden, pero los hombres suelen tocar otros instrumentos, los cuales llaman suchas. Pónense unas cabezas de venado, a las cuales llaman guaucu, y de estos instrumentos y cuernos tienen muy gran provisión. Todo esto se quema el día de las exhibiciones. Cuando cantan estos cantares, que son de muchos disparates de sus antiguallas,
invocan el nombre de la Huaca, alzando la voz diciendo un solo verso. Esta cita histórica, etnohistórica mejor dicho, nos da a entender que el venado como tal tiene una importancia ritual. De la misma forma nos lo expresa Garcilaso de la Vega, por ejemplo, el cual nos dice que antes de la provincia de Chachapoyas hay otra que se llama Huacrachuco, de la cual dice que es grande, áspera de sitio y de gente extremo feroz y belicosa, la cual trae por divisa en la cabeza, o traían, un cordón negro de lana, con moscas blancas a techos. Es que entenderlo como un juego ajedrezado, tejido en lana, y que por plumaje llevan una punta de cuerno de venado, o de corzo o de gamo. Y es por esta razón que los habitantes de esta región se les llamaba Huacrachuco, que quiere decir sombrero de cuernos. Este dato es muy importante y lo vamos a ver reflejado más tarde cuando veamos la iconografía tanto de Huari como de Tiwanaku. Ahora, bien, dentro de los estudios iconográficos, es bueno empezar por la iconografía Pucara, por ejemplo, que también ya el doctor Sergio Chávez dio una explicación muy interesante la semana pasada, en la cual se remite a hombres felinos, los cuales están portando, como se explicó también por otros arqueólogos las anteriores sesiones, un báculo, un hacha, una cabeza cortada, pero también dentro de la iconografía aparecen piernas cortadas. Es por esto que también este personaje, este símbolo, adquirió el nombre del decapitador. Ahora, este símbolo también aparece en la cultura tiwanaku. Por ejemplo, pueden ver a su izquierda una tableta de alucinógenos encontrada en Chile, la cual presenta al típico personaje decapitador, el cual podríamos caracterizarlo por portar un cetro, portar un hacha, una cabeza trofeo, un tocado en la cabeza, el cual expone, en este caso, de la tableta número 8432 de Solcor, una pierna humana. La alusión que se hace a esto es que es una pierna ofrendada, una pierna para una ofrenda ritual. De la misma forma, el manto de Pulacayo, encontrado en la región de Potosí, expone al mismo personaje con un cetro, en este caso un prisionero completo que expone las manos atadas en la espalda, el cual está exponiendo las costillas. En la otra mano, el personaje está portando la clásica hacha y la cabeza del prisionero decapitada. Y a diferencia del personaje que vemos en la parte izquierda de Solcor, el de Pulacayo lleva un prisionero completo en la corona. Este tipo de elementos nos está mostrando que precisamente este personaje, el decapitador, está portando ya sea prisioneros completos o solamente restos o partes del prisionero para realizar las ofrendas. Ya se ha visto en esta serie de ponencias iconográficas la relación de los chachapumas. Acá simplemente para graficar podemos ver el chachapuma de basalto negro encontrado por una Manzanilla en Acapana, el cual, como ya se explicó también en otras conferencias, porta una cabeza trofeo. En este caso, este personaje no está portando el hacha, pero otros chachapumas hechos también en materialíticos sí lo llevan. Y en la parte derecha de la pantalla pueden apreciar lo que es un queru encontrado por Wendell Bennett en lo que es el antiguo cementerio de Tiwanaku, donde también se está mostrando al personaje del chachapuma, el hombre puma, que como ya lo han clasificado muchos autores, una de sus características sería exponer los colmillos en forma de N invertida, un tumi en el pecho
la clásica hacha en la cabeza y la cabeza trofeo. Es bueno también mencionar la oreja, que está inclinada hacia la parte de atrás. Ese es un dato muy importante para poder hacer la diferenciación de otros personajes y sobre todo con el decapitador venado. Otros ejemplos de chapumas, por ejemplo, los hallados por la misión finlandesa boliviana del año 2006 en la isla de Pariti, ¿no? Donde se puede apreciar claramente dos personajes felínicos que de la misma forma están portando una cabeza trofeo, un hacha, el tuni sobre el pecho. Otro personaje también, decapitador, que eran muy claramente representados, en este caso es el Chachacarwa, una pieza encontrada en el sitio de Tiwanaku, en la parte norte del sitio, si más no recuerdo, que expone claramente lo que se ha mostrado y denominado como los atributos de una llama: la nariz redonda, las orejas en punta, la pierna que se puede apreciar en la foto de la izquierda, con las pezuñas clásicas de la llama, pero que también presenta algunos rasgos felínicos, como los colmillos. Y en la parte central de la fotografía de la izquierda, pueden ver que el personaje está sujetando con un brazo una cabeza humana y con la mano derecha un hacha. De la misma forma, en la región de Moquegua se han encontrado restos de textiles que exponen las figuras del Chachacarwa. Al igual que en la imagen anterior, pueden ver que este personaje está portando el cetro, clásico para este tipo de personajes, con una cabeza trofeo. Pero uno de los atributos clásicos de las llamas, unos son los dientes, que no está exponiendo los caninos de los felinos, la nariz en forma redonda y la oreja inclinada hacia atrás. De la misma forma pueden apreciar que las patas del animal, o mejor dicho del personaje, solamente presenta 2 dedos, lo cual es también un atributo clásico para diferenciar a los camélidos. Ahora bien, entrando al personaje central de esta exposición, principalmente en la iconografía Tiwanaku se había expuesto a los 2 anteriores decapitadores, mejor dicho 3, ¿no? Uno es el decapitador con rasgos humanos, otro es el decapitador con rasgos felínicos, el tercero, claramente ejemplificado anteriormente, era el decapitador con rasgos de llama. Pero en algunas investigaciones, en muchas piezas arqueológicas, aparece este personaje, el cual hemos venido a denominar como el decapitador venado o el decapitador con cuernos de venado. Por ejemplo, la pieza que pueden apreciar ustedes en la imagen fue extraída del libro de Poznański, donde claramente puede verse a un animal compuesto principalmente por su cuerpo en forma de línea, de la cual salen piernas, alas, un rostro, pero acá aparecen algunos atributos diferentes que hacen que este personaje presente características totalmente diferentes a lo que es los chachapumas y los chachacarwas. Por ejemplo, uno de ellos es su nariz. Su nariz es en forma escalonada. La oreja es en forma puntiaguda, hacia arriba, a diferencia de los anteriores ejemplos, como el que vimos del Chachacarwa en un unku, la oreja está inclinada hacia abajo. El del venado está hacia arriba. Y en la parte superior de la cabeza, en las primeras representaciones de este personaje, simplemente aparecían los cuernos. Y un detalle sobre el cuello, que la investigadora Elena Horta, por ejemplo, se encarga de explicar muy claramente. Otra evidencia de este personaje que
aparece en el sector de Quericala durante las excavaciones de Carlos Ponce en la década de 1950. Es el mismo personaje que anteriormente hemos visto, en el cual claramente se ven los mismos atributos antes identificados: una nariz escalonada, el ojo bipartito, la oreja de forma puntiaguda hacia arriba, los cuernos de venado, pero en esta imagen hay ya un agregado más. Si pueden apreciar la imagen de la izquierda, que es el desplegado, es el dibujo desplegado de la vasija que está en el sector derecho, es una pierna humana. Este elemento va a ir evolucionando con el pasar del tiempo hasta ser una imagen mucho más compleja, lo cual vamos a apreciar a continuación. Por ejemplo, en las excavaciones realizadas en el templo de Putún, se encontraron fragmentos de querus, de tazones, que presentaban este personaje. Esta pieza no se la encontró completa, pero se puede apreciar los iconos, los símbolos que hemos descrito anteriormente. Por ejemplo, la nariz escalonada, la oreja puntiaguda. Lástima que la pieza no está completa para poder apreciarla en sí, pero vemos ya que este personaje pasó de ser una representación simple, estilizada de una sola línea, con rasgos más zoomorfos, a poseer atributos más humanos. Si pueden apreciar bien la imagen de la derecha, el personaje ya porta un hacha. Y en un dibujo idealizado, en un esquema que se realizó, conjuntamente en una publicación que se realizó el año 2012 con mi colega David Trigo, se realizó esta imagen de una idealización de cómo vendría a ser el personaje. Como pueden ver, ya presenta los rasgos antropomorfos, el tumi sobre el pecho, un cinturón o faja escalonada, está portando un cetro, una cabeza trofeo, un hacha, los típicos cuernos de venado sobre su corona y una pierna. Acá podemos apreciar ya que el personaje ha pasado en una evolución de ser un ser netamente zoomorfo, basado su cuerpo en una sola línea con apéndices formando sus piernas y alas, a ser un personaje antropomorfo, con el rostro del venado, con los atributos típicos que presenta el venado. Otra pieza muy importante que están viendo en este momento es un tubo de hueso labrado. Esta pieza fue encontrada en Acapana, de acuerdo a los registros del Museo Francés Puy Branly. Esta pieza fue donada por Theodore Ver a este museo, el cual, como verán en el dibujo desplegado de la parte izquierda, presenta al mismo personaje, ya en una evolución más, porque a diferencia del anterior, este ya presenta alas, el cetro, la cabeza trofeo, y mantiene los rasgos característicos que identifican al personaje del venado. Vuelvo a reiterar: la nariz escalonada, la oreja puntiaguda, los cuernos de venado sobre la corona y una pierna humana como ofrenda, como parte de un sacrificio ritual. Otra evidencia igual de este personaje aparece en Quitor 5, en la región de Chile. Este hueso pirograbado de la misma forma presenta al personaje del decapitador venado portando el cetro, con los cuernos de venado característicos, con la oreja puntiaguda, su nariz escalonada, y en la parte central de la cabeza pueden ver igual una pierna sacrificada o una pierna que está siendo ofrendada.
¿Por qué es importante hacer un hincapié en este tema de la pierna ofrendada o de los restos? Porque también hay otros personajes que, bueno, por cuestión de tiempo no lo puse en esta exposición, que también presentan brazos humanos. En el año 2005, durante las excavaciones generadas en Acapana, por lo que era la Unidad Nacional de Arqueología, se encontraron ofrendas humanas, ofrendas que consistían en piernas cercenadas, piernas que exponen marcas de corte. Ahora es importante ver la asociación de la imagen anterior del tubo de hueso encontrado por Teodor Ver en la pirámide de Acapana con la ofrenda humana encontrada sobre la primera plataforma de Acapana, consistente en piernas humanas. Es posible interpretar esto como que el mismo personaje que estamos analizando en esta conferencia del decapitador venado haya sido uno de los encargados de realizar este tipo de ofrenda de piernas, de restos de personas para ofrendarlos a la pirámide o en diversas ocasiones o acontecimientos que hayan sido los que se generaban sobre la pirámide de Acapana. Algo muy importante también es que este personaje no solamente está circunscrito en el área de Tiwanaku, sino que también aparece en una cultura muy cercana, con la cual tiene mucha influencia y mucha relación. Obviamente me refiero a la cultura Wari. Dentro de la iconografía de la cultura Wari aparece también el mismo personaje. Como pueden apreciar ustedes en la imagen de la izquierda, se ve un unco muy bien conservado, y en la imagen de la derecha pueden ver uno de los personajes que aparece. De la misma forma como hemos venido viendo para el tema Tiwanaku, para la cultura Wari, el personaje de la misma forma aparece con un cetro, un prisionero, la oreja puntiaguda, los cuernos de venado por encima y su nariz escalonada. En la siguiente imagen, que forma parte de lo que era un unku, igual que está conservado en el Museo Etnográfico de Estocolmo, se cuenta con un venado, con un decapitador venado, que en esta imagen pueden ver mejor el desplegado que se hizo en base a la iconografía. Este dibujo ya fue hecho en 1955 por el investigador Spielvogel. Lastimosamente hay que decir que la pieza en 1955 se encontraba casi completa, pero actualmente se encuentra, como pueden ver ustedes, ¿no? Ha sufrido un deterioro bastante complejo, lo cual ha ocasionado que se pierda gran parte de la iconografía en este textil, pero gracias al estudio realizado en 1955 es que se puede identificar los mismos atributos que presentaba este personaje. Vuelvo a reiterar, el báculo, en este caso el prisionero, con las manos atadas en la espalda, el ojo bipartito, una nariz escalonada, la oreja puntiaguda, los cuernos de venado, y a diferencia de los otros personajes que exponían principalmente piernas sobre su corona, este personaje está presentando una cabeza. Otro ejemplo dentro de la cultura Wari es el que se expone en San José del Moro, en Perú, en una tumba, bueno, que es de filiación moche, pero con ofrendas y piezas cerámicas pertenecientes a la cultura Wari, donde el personaje, a diferencia de lo que es para el arte Tiwanaku, aparece también de frente, ya no solo de perfil como estábamos acostumbrados a verlo para el arte Tiwanaku, sino ya una representación de frente. Como pueden ver en la imagen a la izquierda, sobre el pecho del personaje aparece el clásico tumi. En la corona se ven dos astas de venado, piernas, brazos
Y el personaje, de la misma forma, está portando un hacha y una cabeza, símbolos típicos del personaje decapitador. En este caso lo estamos viendo ya en otra manifestación más, en cerámica para la cultura Wari. A manera de conclusión de esta breve ponencia, es importante mencionar que desde el plano formativo, lo que es la cultura pucara, hasta el Horizonte Medio, Tiwanaku, Wari y también en San Pedro de Atacama, los decapitadores poseen asociados a ellos representaciones de miembros inferiores desarticulados. Como vimos en una de las primeras imágenes, en el arte de Pucara ya aparecen estos personajes, con brazos, con piernas, y en Tiwanaku se da de la misma forma esta representación. Por otra parte, el decapitador venado parece estar asociado a ofrendas mortuorias de élite en Tiwanaku. Su aparición en tubos de hueso en lugares como la pirámide de Acapana permite realizar la asociación entre la iconografía y la evidencia arqueológica. Recordarán las imágenes que les mostré hace un momento del tubo de hueso, donde el personaje lleva en la corona una pierna humana con la evidencia material que se pudo encontrar en la pirámide. Los sacrificios, las ofrendas humanas halladas nos están mostrando esta asociación entre el ícono, entre el símbolo del personaje con la evidencia material sobre los sitios arqueológicos. Asimismo, este personaje tuvo una amplia dispersión geográfica, abarcando desde la cuenca del lago Titicaca hasta la zona norte del Perú, más específicamente, como lo dije anteriormente, hasta el área dominada por la cultura moche. Es importante notar también que el descuartizamiento de prisioneros por parte del decapitador venado de Tiwanaku y en Wari es visible en la aparición de piernas y brazos humanos sobre la corona del personaje. De la misma forma, la captura de prisioneros, las cabezas trofeo, muy clásicas en lo que son las culturas Nazca, en las culturas moche, estaba presente en Tiwanaku. Prueba de ello son las múltiples excavaciones y hallazgos realizados en la urbe de Tiwanaku. Bueno, sin más que decirles, les agradezco y doy paso para las preguntas que se quieran formular al respecto. Muchísimas gracias, estimado Roberto. Realmente muy ilustrativa la presentación. Transmitiremos, vamos a dar parte a los que están en el grupo de Google Meet, así como también yo transmitiré las preguntas que se formulan a través del Facebook institucional. De hecho, ya tenemos una primera pregunta, ¿no? Lo siguiente, ¿no? ¿Cómo se explica la presencia de cuernos de venado en la zona del Circum Titicaca? No existe este animal. Si podrías comentar, por favor, al respecto. Bueno, muy buena pregunta. Actualmente ya no se ve a este tipo de animales por la zona, pero antiguamente hay evidencia material de que sí existían este tipo de animales en la zona circunlacustre. Precisamente las excavaciones realizadas por el proyecto finlandés boliviano en Pariti se han encontrado restos de los cuernos de venado. En el mismo Tiwanaku se han encontrado restos de venado que están expuestos en el museo del sitio. Incluso hay que recordar que a inicios de esta pandemia, acá en la ciudad de La Paz, en la zona de Mayasa, han aparecido venados que han empezado a bajar de los cerros precisamente ante la falta de la presencia de seres humanos. Perfecto. Otra pregunta. José Marcial Hernández Soto. ¿Por qué en una iconografía en la mano 4 dedos sujetados un cetro? ¿Me reiteras, Julio, por favor? No lo escuché muy bien.
se observa en una iconografía en la mano cuatro de sujetando un cetro. Bueno, si nos remitimos a la iconografía tiwanaku, podemos ver que incluso los monolitos portan 4 dedos. Sin ir más lejos, la mano derecha, igual que los monolitos, aparece invertida, ¿no? Y en los pies aparece la representación de solamente 3 dedos. Este es un tema, creo que muy amplio para poderlo debatir en este momento, para ver la cantidad de los dedos representados. Ya, perfecto. No sé si me escucha bien. Otra pregunta en el grupo, ¿no? ¿Tiene alguna relación con la representación de las máscaras usadas en las diabladas? Muy buena pregunta. Muy probablemente porque hay algunas evidencias, hay algunas, si no me equivoco, en el museo hay también algunas máscaras de diablos que antiguamente estaban adornadas con cuernos de venado. Incluso en la investigación que seguimos realizando con mi colega David Trigo, hemos identificado que una danza en el Perú, en la región de Cusco, actualmente tienen personajes con rostros felínicos y que portan cuernos de venado. Entonces podríamos ver, y eso es un tema que lo estamos trabajando actualmente, que existe actualmente una representación de este personaje plasmado en danzas folclóricas, pero en este caso en el hermano país del Perú. Perfecto. Otra pregunta. Peter Williams Barrón Camacho pregunta lo siguiente. Primero, felicitaciones por su exposición. Y su pregunta: ¿quiénes habrían sido las personas decapitados, esclavos o tal vez o gente del mismo pueblo que hicieron alguna falta o tal vez gente destinada a sacrificios? Bueno, muchas de las investigaciones bioarqueológicas que se han realizado para Tiwanaku han podido identificar que las personas que han sido ofrendadas, decapitadas, desmembradas, para ser ofrendadas en la pirámide, no pertenecían a otro grupo social, sino eran del mismo pueblo, ¿no? Entonces, podríamos estar ante la presencia de gente que ha sido dispuesta para hacer este tipo de ceremonias y de sacrificios. Perfecto. Pablo José Trincado López pregunta lo siguiente. ¿Se puede decir algo de los colores con los cuales se representaba el decapitador en las cerámicas? Bueno, a diferencia de otros símbolos y de íconos que tienen pintura muy típica, por ejemplo, como ayer lo explicaba el doctor Juan Villanueva, el pipi, por ejemplo, no es representado siempre de color gris. Para el tema del venado, lo que se está encontrando es que su máscara es pintada de color anaranjado, un color amarillento, tal vez haciendo alusión al mismo pelaje del animal. Ya, perfecto. Gabriela Torres pregunta lo siguiente. ¿Qué connotación se les daba? ¿Eran buenos, malos, justicieros o vengadores? Bueno, tal vez sería muy arriesgado afirmar que eran malos o buenos o vengadores. Creo que todos los personajes dentro de la parafernalia tiwanaku, ya sean los decapitadores pumas, los chachapumas, los chachacarguas o los mismos decapitadores de venados, cumplían un rol dentro de la sociedad tiwanaku. Obviamente estos personajes, más que ser buenos o malos, representaban o cumplían un rol dentro de esta sociedad para mantener el orden, ya sea espiritual, para hacer llegar una ofrenda necesaria para los dioses. Creo que esta era su función principal. Perfecto. Juan Pablo Morocho González pregunta,
¿Las decapitaciones eran de carácter guerrero o ritual? Las evidencias Desde Ecuador. encontradas y que el antropólogo físico Danilo Villamor también hace algunas apreciaciones sobre este tema, dicen que principalmente eran decapitaciones rituales. Principalmente porque aparentemente pues, el momento en que se ofrendaba esa cabeza, el cuerpo ya había sido, mejor dicho, la persona ya había sido muerta tiempo atrás. Entonces solamente sacaban su cabeza para ofrendarla. De la misma forma con las piernas o los brazos que se han encontrado en ofrendas. Perfecto. José Díaz pregunta lo siguiente. Primero, es una gran exposición y su pregunta es la siguiente. ¿En qué lugar ocupa el venado en la iconografía de Huari y Tiwanaku? ¿Es semejante al lugar que ocupan el ave, el serpiente y el felino? Interesante pregunta. En las primeras representaciones que pudimos ver del venado, se lo ve representado simplemente por una línea con alas y brazos. Posteriormente, en las representaciones más tardías de este personaje, es donde se lo ve ya con un carácter mucho más simbólico, mucho más ornamentado. Esto nos da a entender que este personaje tuvo una importancia mucho más alta, tal vez a la par de los personajes alados que presenta la Puerta del Sol, porque precisamente en las últimas imágenes que pudimos ver, el personaje aparece con alas, con báculo, lo cual nos estaría mostrando que este personaje fue también parte de la élite o de un rango alto en la parafernalia tiwanaku. Perfecto. Alberto Butrón hace la siguiente pregunta. ¿Se han determinado qué huesos y de qué animales se usaron? Bueno, los huesos, imagino que está haciendo mención de los huesos sobre la corona. Y sí, ¿no? Los de los huesos pirograbados. Sí, son de llama, son de la pierna de la llama y son tubos contenedores posiblemente de material alucinógeno. Ya, perfecto. Otra pregunta. Las redes sociales igual hacen llegar sus preguntas. ¿Cuál es el significado místico religioso de la decapitación, más allá de la ofrenda o las deidades? Bueno, en muchas culturas la decapitación era una práctica habitual, llamémosle. Muchos autores, muchos arqueólogos lo han interpretado como el hecho de cortar la cabeza al enemigo o a un prisionero o a un miembro de la misma sociedad, porque es la parte principal del cuerpo humano. Esta cabeza ofrendada sería una de las mayores dádivas que se puede dar a los dioses. Es por eso que están representadas y presenta una carga tan simbólica dentro de la iconografía, no solo de Tiwanaku, ¿no? Se puede ahondar en el rol de la cabeza trofeo para la cultura moche, para la cultura nazca, para la cultura pucara, para la cultura huari, incluso para la cultura inca también, porque hay relatos etnohistóricos que el inca solía beber del cráneo de su enemigo. Perfecto. Otra pregunta. Abigail pregunta lo siguiente. Generalmente las culturas americanas ofrecían el corazón a un determinado dios. ¿Cuál sería la explicación de ofrecer miembros como brazos o piernas? Una interpretación posible la dio el arqueólogo Walter Alba cuando hizo el descubrimiento, o mejor dicho, la excavación del señor de Xipán en Perú. Cuando excavando encontraron un guerrero moche al cual le faltaba una pierna. Una posible interpretación que se dio ante este hecho era que se le había cortado esta pierna al prisionero para evitar que su alma se vaya y
el guerrero se quede ahí, en la tumba, cuidando al Señor. Para el caso de Tiwanaku, podríamos interpretarlo de muchas formas. Algunos arqueólogos, algunos investigadores podrían decir que hay sectores en los que se hacen ofrendas de cráneos, otros sectores que se hacen ofrendas de piernas. Yo pienso que parte del simbolismo de la pierna es precisamente jugar un rol dentro de toda la ofrenda tiwanacocha. Una pierna puede simbolizar muchas cosas. Puede simbolizar, por una parte, que esa persona a la cual se le quitó esa pierna permanezca en el lugar, como para proteger a Acapana, para proteger la huaca que era Acapana. Perfecto. Otra pregunta. Gonzalo Anselmo Torres pregunta lo siguiente. Primero te hace llegar las felicitaciones por la exposición. Su pregunta, 3 en 1. ¿Cuál es el significado del venado en la cultura tiwanaku? La segunda, ¿cuál es la interpretación de la representación de los pies humanos en la cerámica de Pariti? Tercera, finalmente, ¿podría aseverar que en la cultura tiwanaku sacrificaban humanos igual que los incas y los aztecas? Por una parte, yendo de atrás para adelante, sí, en Tiwanaku se hacían ofrendas humanas. La evidencia es clara. En la pirámide de Acapana se han encontrado un montón de restos humanos, no solo en Acapana, en Pumapunku de la misma forma, y en otros sectores se han encontrado varios vestigios. ¿Y cómo se puede afirmar que son ofrendas humanas y no simples entierros? Porque los cuerpos presentan marcas de corte. Muchas veces en el cuello, como vimos en las imágenes de la ponencia, las piernas ofrendadas igual presentan marcas de corte, lo cual nos está mostrando el desmembramiento. En Pariti se han encontrado vasijas con forma de pies. Precisamente el año 2012, con el arqueólogo David Trigo, escribimos un libro respecto a este tipo de vasijas, a este tipo de iconografía, en el cual ahondamos precisamente sobre, uno, la morfología de estas piezas, que es algo bastante peculiar, que solamente aparecen en Pariti y algunas evidencias también en Tiwanaku. Muy probablemente una de las interpretaciones que le damos a las vasijas en forma de pie para lo que es la isla de Pariti, para la ofrenda de Pariti, es que ante la imposibilidad de poder llevar a cabo en la isla de Pariti la ofrenda física de una pierna humana, es que hacen la representación de una pierna en cerámica para ofrendarla. Y precisamente es en la pirámide de Acapana, en el centro nuclear de la cultura tiwanaku, donde sí se llevarían a cabo las ofrendas humanas, en este caso de las piernas. Y bueno, el venado sí tuvo una importancia simbólica. Al principio simplemente se lo relacionaba con el uso de las ornamentas para la acción de la cosecha, para la siembra, como un instrumento más para la agricultura, o en algunas danzas o en decoración, pero ya hemos podido ver que también formaba parte de todo el panteón de deidades y de personajes dentro de la iconografía tiwanacota. Por lo tanto, el venado sí tenía un papel muy importante para esta cultura. Perfecto. Otra pregunta. Eduardo Sarabia pregunta lo siguiente. ¿Este decapitador venado sería el mismo dios Tunupa, Huiracocha, o tiene otra interpretación? Bueno, sería complicado tratar de relacionar al decapitador venado con Tunupa o Viracocha, porque tanto Tunupa y Viracocha tienen una mitología mucho más amplia, muy bien descrita por varios cronistas, en los cuales no se lo asocia con vestimenta con cuernos de venado, ni con portar cabezas ni hachas. Sí, el decapitador venado habría formado parte
de lo que vendría a ser un grupo secundario de deidades o de personajes de importancia, de alto rango para la cultura tiwanaku, muy similar a los personajes alados de la Puerta del Sol, a los decapitadores, a los echapumas, pero sería complejo tratar de asociarlo con Viracocha o con Tunupa. Perfecto. Ariel Cruz pregunta lo siguiente: ¿existen otros estudios de la presencia de este personaje en Potosí, fuera de Pulacayo? Bueno, hasta el momento en la recopilación de información que hemos realizado para escribir este artículo y la publicación que hicimos en 2012, no hemos encontrado otra evidencia en la región de Potosí que nos muestra que el personaje del venado haya estado también presente en la región. No descarto que lo haya, porque en la región de Potosí tenemos grandes sitios arqueológicos, precisamente en la región también de los Lipes, Pulacayo, donde se conservan textiles, huesos pirograbados, y es muy probable también que aparezca este tipo de símbolos y de atributos del decapitador venado. Perfecto. Augusto Felipe Mendoza Mendieta, desde España, primero te hace las felicitaciones desde Madrid, España. Gracias. Su pregunta es lo siguiente: ¿los decapitadores usaban máscaras de venado entonces, en el momento de la ceremonia? Estimamos que sí. Como lo mencioné anteriormente, estamos igual haciendo la investigación de esta danza folclórica en el Perú, donde los danzantes portan máscaras con rasgos felínicos. Algo interesante, que las mismas máscaras actualmente portan los cuernos de venado, las orejas en punta y una nariz triangular. Entonces es muy probable que también dentro de la ritualidad tiwanaku que se ha llevado a cabo en Acapana, en Calasasaya y en todos los templos, se hayan usado máscaras con la forma del venado, con las astas, precisamente para exponer la ofrenda de la pierna humana hacia el sacerdote y hacer la parafernalia ante el pueblo. Perfecto, vamos con la última pregunta. Abigail pregunta: ¿se ha podido encontrar evidencia de género en los huesos de los sacrificados? Sí, precisamente el antropólogo forense Danilo Villamor hizo un estudio bastante complejo de los restos humanos encontrados en la pirámide de Acapana, donde pudo determinar que, si mal no recuerdo, el 60% de las evidencias de ofrendas correspondían a adultos varones entre 25 y 40 años. El 40% también pertenecía a mujeres. Entonces, al parecer, para lo que fue el periodo tiwanaku, no hubo tanta discriminación, si vale el término, al momento de elegir una ofrenda en la cuestión de género, porque también hay que recordar que se han encontrado ofrendas de niños, al igual que sucedió en la cultura inca con los niños que ofrendaban en los cerros, en Villahuayco y en otros lugares. En Tiwanaku también se han encontrado evidencias humanas de niños, mujeres, varones. Pero, por ejemplo, en la ofrenda que pudimos ver en la disertación de las piernas humanas, ahí fue complicado ver el género, pero sí se pudo identificar que eran personas adultas entre 25 y 40 años. Perfecto, tenemos dos preguntas más que nos han llegado. La primera sería Jorge Gamboa Velázquez: ¿el chachacarwa de Tiwanaku tiene aparentemente engobe vidrioso? Sí, los estudios que se han hecho de esta pieza indicarían que el chachacarwa presenta ya un vidriado. Hay que recordar también que en las excavaciones realizadas en Pariti por el proyecto finlandés boliviano dirigido por Parsinen y Antonio Sagárnaga,
se encontró un solo fragmento de una copa Tiwanaku con inicios de vidriado. Entonces, esta es una muestra más de que la tecnología Tiwanaku estaba llegando al punto tal de poder generar hornos con la capacidad suficiente para generar una temperatura que permita realizar el vidriado en las piezas cerámicas. Perfecto. Vamos con más preguntas. Paz y Flora pregunta lo siguiente. El último agujero donde se ve el decapitador de frente me recordó al dios Viracocha. ¿Se tiene alguna relación? ¿Se podría decir que Viracocha también lo fue decapitador por la presencia de esos trofeos que componen la imagen del dios? Bueno, muchas representaciones, no solo en Tiwanaku, sino también en la cultura Chavín, por ejemplo, presentan al dios de los báculos. Este dios presenta una serie de atributos. Para Tiwanaku principalmente se lo representa con la figura clásica de la Puerta del Sol, con dos cetros, que también otros investigadores afirman que es un cetro y una estólica. Pero hay que recordar también que en Pariti se han encontrado restos de querus, o mejor dicho, querus completos, donde la representación del Señor de los Báculos aparece con colmillos, con garras, y en Wari aparece también el Señor de los Báculos con prisioneros. Entonces, es muy probable que una de las variaciones del Señor de los Báculos sea también un decapitador, sea también un personaje que está portando prisioneros, que está portando cabezas trofeos. Sin ir muy atrás, el doctor Cuinet el día lunes también dijo que son cabezas trofeo lo que porta en el faldellín y en los codos el Señor de los Báculos. Por lo tanto, también se le podría denominar como un decapitador. Perfecto. Creo que esta va a ser la última pregunta. Pregunta lo siguiente. De los elementos conformantes del decapitado se encuentran en otras culturas nórdicas europeas. ¿Se puede hablar de una presencia nórdica europea en Tiwanaku? Hacer una asociación entre culturas nórdicas o mesoamericanas o de Asia con Sudamérica, con Bolivia, con Tiwanaku en este caso puntual, es muy complejo. No necesitaríamos las evidencias físicas, materiales, arqueológicas que nos demuestren alguna presencia, alguna relación entre culturas nórdicas y culturas sudamericanas. Hasta el momento no se han encontrado. Para Tiwanaku sí podemos afirmar la conexión, el intercambio de ideas, de iconografía, de símbolos con las culturas cercanas. La clara manifestación e influencia de Pucara en Tiwanaku Wari, que andan intercambiando iconografía, símbolos, como lo dije anteriormente, el Señor de los Báculos, que aparece en Chavín, en el Perú actual, que aparece igual representado acá, pero irnos más allá y ver conexiones interoceánicas es un poco complicado poderlo afirmar. Perfecto, Roberto. Muchísimas gracias por compartir tu conocimiento. El Centro de Investigaciones Arqueológicas, Antropológicas y de Administración de Tiwanaku, este evento lleva para hacer llegar a sus hogares. Sabemos que estamos en una coyuntura muy difícil, muy controversial a lo que es la investigación arqueológica, que generalmente se hace en esta época del año en todos los lugares del mundo. En esta ocasión, nosotros desde Tiwanaku estamos llevando este evento para que también toda la audiencia, tanto en el grupo que entran, así como también en la plataforma institucional del CIAT, pueden escuchar directamente de los investigadores, quienes básicamente absuelven muchas de las dudas que uno no puede encontrar en la bibliografía. En ese sentido, queremos darte muchísimas gracias a nombre de la institución y por ende la institución le va a hacer llegar el certificado correspondiente por la participación en esta conferencia internacional que ha organizado el Centro de Investigaciones Arqueológicas de Tiwanaku. El objetivo es que nuestra audiencia, el público,
tenga en mente que el patrimonio arqueológico de Tiwanaku, declarado Patrimonio Mundial, es una institución que tiene mucha trayectoria en investigación. Y esta es la primera vez que se lleva en esta coyuntura y, por ende, la respuesta de todos los investigadores, como el caso que tenemos ahora de Roberto Hidalgo, aporta muchísimo al entendimiento a lo que es los bienes patrimoniales arqueológicos. Te damos para tu despedida respectiva, estimado Roberto. Bueno, principalmente agradecerte a ti, Julio, por la invitación, al CIAD, a todo el personal que conforma el CIAD, que tiene una labor muy importante de proteger y de resguardar el principal sitio arqueológico que tiene Bolivia. Agradecer también a los participantes por su tiempo, por estar presentes en este tipo de conferencias. Y más nada, muchas gracias por todo y atento para cuando podamos volver a conectarnos en una disertación como esta.